Bueno, buenos días. Gracias por madrugar. Estamos a 22 de febrero del 2021. Comienzo con ustedes la cuarta sesión de trabajo académico de la asignatura Teorías Sociológicas de los lunes de 12 a 15. Gracias pues por estar ahí, gracias por madrugar. Y quiero invitarlas a que me digan si estoy proyectando o si no empiezo a proyectar. ¿Sí? Ahí sí me ven. Hola, profe, sí, Sí, profe, sí. Bueno, esta asignatura tiene como eje articulador una pregunta. Esa pregunta es la que nos da el título del informe, ¿cierto? El informe final tendrá como título el cómo acercarnos a la relación constructiva entre sociología y trabajo social como campos disciplinares. Es una pregunta orientadora en términos que qué bueno que uno cuando está estudiando una carrera la pueda relacionar con las asignaturas que le den. Entonces yo estoy haciendo una relación entre lo que nos debe brindar teorías sociológicas y lo que ustedes estudian. Entonces esa es la pregunta que nos debe centrar para que podamos saber esto para qué nos sirve teorías sociológicas, qué es lo que nos permite centrar nuestra atención y al final podamos ir evaluando aprendizajes. Entonces, hoy la agenda que tengo con ustedes, ¿alguien me la lee? Yo. Sí, escucho. Los clásicos de la sociología. Durkheim, Marx y Weber. 2. Tareas y compromisos. Quiz 1. Taller de los clásicos de la sociología. Informe final de la asignatura y capítulo 1. 3. Evaluación de la sesión. FNI. Ya. Listo, muchas gracias. Entonces, estaremos claro que el asunto para el protocolo de hoy es acercarnos a tres personajes de los clásicos de la sociología, Emil Durkheim, Karl Marx y Max Weber, poder entender como la red de conceptos que ellos nos aportan y estar muy atento a las tareas y compromisos. A mí me corresponde orientar de que empecé una evaluación, el primer quiz. Yo soy de línea abierta y cuando yo digo que yo soy de línea abierta es que nosotros preparamos estudiantes de talla mundial para trabajar en sus oficinas sin nadie quien los vigile y que la única responsabilidad que tiene uno es generar conocimiento y que uno generando conocimiento sabe usarlo y aplicarlo. Entonces, no la vamos cuando se colocan posturas de que todo mundo es sospechoso de que pastelea. Una institución educativa que nos ha generado una gran desconfianza y que al final le preguntan a uno qué sabía hacer y uno a veces como que gaguea, titubea. Entonces, es volver a recuperar la confianza en los sujetos que están conmigo, unos sujetos sociales que tienen una función y un rol. En ese rol y en esa función es ser estudiosos por encima de estudiantes. Cuando uno es estudioso por encima de estudiante, porque el estudiante lo único que saca es el carnet y dice yo soy estudiante, pero el estudioso es aquella persona que es capaz de demostrar qué hace en su casa todos los días de su vida porque maneja una agenda y tiene un horario 24/7 para poder determinar a qué horas estudia. Independiente del buen, regular o mal profesor que pueda tener, es que tiene en su casa destinado un horario en la semana para estudiar. Bienvenidos a ese rol de estudiosos. En la casa uno determina un lugar agradable, ameno, que es el lugar de uno. Y en ese lugar uno empieza a estudiar y siempre estará rodeado de las cosas que necesita, aquellas cosas que necesita y que lo rodean a uno como herramientas de un intelectual, que son lapicero, un cuaderno argollado y un libro con relación a lo que uno estudia para que uno todos los días de la vida esté consultando. Por eso he dicho a cada una de ustedes o a cada uno de ustedes que por favor vuelvan objeto de estudio los artículos científicos.
y que consulten hasta donde sea posible artículos científicos que tengan que ver con la carrera de ustedes y que si pueden compartir con nosotros eso que van leyendo, qué rico. También he agenciado con ustedes la importancia de sistematizar, documentar y registrar vía un protocolo. O sea que los protocolos siempre tienen una ubicación, una agenda, con lo urgente, lo importante y lo estratégico, una descripción de actividades, una ampliación del tema, unas sugerencias, inquietudes y bibliografía de interés, unas tareas y compromisos, un nombre y una firma y unos anexos. Y eso para hacer conciencia en términos de que uno, cuando esté reunido con la gente en trabajo social, haciendo trabajo social, uno por lo menos tenga muy claro cuál es el asunto, a qué invito a la gente o la gente a qué me invitó y que de ese asunto, qué tareas y compromisos devienen, qué responsabilidades y qué compromisos nos quedan. O sea que terminadas las sesiones de trabajo en cualquier espacio, uno debe saber, o si no recapitula y dice, bueno, entonces de esta jornada de trabajo, qué tareas y compromisos nos quedan, y en especial las de uno, ¿cierto? Pero que a uno le queden claro que cuando se reúne con la gente, le deben de quedar tareas y compromisos. Con el que se reúna, ¿cierto? Si a uno lo reúne el alcalde, el viernes pasado me reuní con el secretario de Desarrollo Económico del municipio de Envigado a las 11 de la mañana, en función de un trabajo que estoy haciendo que se llama Evaluando el impacto del COVID en las pequeñas y medianas empresas. Y cuando llegaba a reunirme con él, el asunto era que yo iba a evaluar el impacto económico que ha tenido el COVID en las pequeñas y medianas empresas del territorio de Envigado. O sea que cuando saliera ahí tendría que salir con tareas y compromisos en virtud de cómo vamos a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar el impacto económico y social de las COVID en el territorio? Y dejaba tareas para ellos y dejaba tareas para mí. Y inmediatamente terminé la reunión, agendé para un próximo encuentro. ¿Por qué agendar para un próximo encuentro? Porque la cosa continúa. O sea que uno cuando se reúne con la gente es haciendo relaciones para después continuar. Y si no, entonces, ¿para qué se reúne uno con la gente? Pues para de manera importante tejer relaciones de amistad. Y tejer relaciones de amistad con base en lo que a uno le interesa. Entonces, jovencitos, es muy importante para mí mostrar la mecánica en la que estoy instalado. Voy a compartir con ustedes porque el quiz está en el lado de ustedes. Ese quiz está desde el jueves y para que cada uno lo resuelva y aquellas inconvenientes que hubiese tenido, pues enseguida claro. Lo otro, también dejamos claro que hiciéramos un taller sobre los clásicos de la sociología. Ahorita compartiremos qué hay de eso, qué tenemos para socializar y por último, el informe final, que todos estemos claros, que no me tienen que enviar nada con excepción del examen hoy, que la gente no tiene sino que enviarme el examen hoy, pero no tiene que enviarme más nada porque es que me llaman a preguntarme si me tienen que enviar la relatoría, si me tienen que enviar esto, aquello, no. Voy a dejar claro con todo el mundo que estamos montando un informe final y ese informe final recoge 4 capítulos, pero todo lo que hagan lo vamos revisando y lo vamos llevando a los anexos. O sea, que ese informe final tiene un capítulo que se llama anexos y en esos anexos tendremos todo lo que nosotros hagamos y previamente eso sí revisamos. O sea, yo reviso con ustedes cada una de las cosas y si nos toca aquí proyectarlas y revisarlas aquí, las revisamos en conjunto, eso socializamos para que, pero que la gente no me esté enviando tareas que no tienen nada que ver con el día a día. O sea, vuelvo y reitero, hey, un solo informe, un examen hoy. ¿Qué informe estamos haciendo? Y vamos revisando, para eso tenemos unos formatos de asesoría y con esos formatos de asesoría pues nos asesoramos. Entonces, si tengo suficiente claridad al respecto de la agenda que voy a hacer, entonces empiezo a escuchar el protocolo anterior. Alguna de ustedes, eso sí quiero decir que cuando una de ustedes me lea el protocolo, me da el nombre, siempre me da el nombre, para yo empezar aquí a chulear
he dado como incentivos un tándem de puntos. Ahorita todo el mundo me coloca en el chat de esta plataforma, me coloca la mano alzada, me la deja alzada para ir chuleando que los que tienen la mano alzada fue a los que le di puntos en la sesión pasada. Y a los que le voy a ir dando puntos en esta sesión también los voy a ir cotejando, cosa que cuando estemos en la repartición de los panes, todos coincidamos cuándo fue que lo repartí y en qué momento le tocó. ¿Listo? Claro es eso. Entonces me fui, escucho a una persona del lado de allá que me lea el protocolo número 3. ¿Listo? Alguien que voluntariamente me lea el protocolo número 3. Profe, yo. Sí. Bueno. Protocolo. Trabajo social según Herrera Villalobos, Arey Natalia, 2021 dice, es un compromiso mejorar los cambios sociales y transformar la calidad de vida de una persona, comunidad o grupo en el entorno en el que vive. Ubicación de la sección. Lugar. Escritorio, primer piso, habitación número 1, calle 19, número 2418, Florencia, Cisneros, Antioquia, Colombia. Fecha. 15 de febrero del 2021. Asunto. Teoría clásica de la sociología. Indicadores de la sociología. Principales corrientes teóricas en sociología. Los obstáculos epistemológicos. Duración de la sección. 3 horas. Hora de inicio 12. Hora de finalización 3. 3 horas. Número de asistentes, 18 personas, hombres 2, mujeres 16. Quien coordina, MG Rogelio Cárdenas Londoño, docente de carrera de tiempo completo. Elaborado por Sara Natalia Herrera Villalobos, estudiante de Trabajo Social, primer semestre, Facultad de Ciencias Sociales, Institución Universitaria de Envigado. Revisado por Camila Mora, estudiante de Trabajo Social, primer semestre, Facultad de Ciencias Sociales, Institución Universitaria de Envigado. Total de ausentes, pues todavía no sabemos, no aplica. Eso lo preguntamos en este momento. En este momento preguntamos, ¿alguno de los que está, de los 16 que tengo conectados, no estuvo en la sesión pasada? Listo, entonces no aplica. 1.9. No aplica. En el 1.9 no aplica. Porque todo el mundo estuvo en la sesión. Usted, Saray. No, Carol. Carol, ¿no estuviste en la sesión pasada? No, o sea, yo sí entré, pero me salí porque no me funcionaba el internet. Ajá, bueno, entonces listo. Coloca entonces en el 191 el nombre de... vuelve y repite el nombre, por favor. Caroloriana Martínez García. Caroloriana Martínez García. Entonces, una ausente y en el 191 el nombre de Carlos, ¿cierto? Listo, para todo mundo, en el protocolo de todo mundo queda que tuvimos un ausente en la sesión del 15, ¿cierto? Y que el nombre, cuyo nombre es Juliana de Tal. Listo. Correcto. Chuleamos y vamos al 2. Bueno, 2. Asuntos a tratar. 2.1. Presentación, reglas de juego y productos esperados. 2.2. Lo urgente. Teoría clásica de la sociología. 2.3. Lo importante, tareas y compromisos. 2.4. Lo estratégico, evaluación de la sección. 3. Descripción de actividades. 3.1. Lo urgente. Personales y del programa en la identificación de las expectativas. Conocimiento de las premisas básicas de la teoría sociológica clásica. Nos referimos a teorías ambiciosas y de gran alcance que se crearon durante la edad clásica de la sociología en Europa y tiene sus raíces en este periodo y cultura. Lo importante,
quiz 1, quiz 2, quiz 3 y quiz 4. Parcial valor 20%, todo lo que se lleva hasta la fecha y el examen final en la semana 16 o 17 con un valor del 20%. Lo estratégico, evaluar la sesión, aspectos positivos, la participación constante de los estudiantes, la buena actitud del profesor y de los estudiantes y aprender temas muy importantes, aspectos a mejorar, levantar la mano para solicitar la palabra y no interrumpir cuando el profesor o compañeros estén hablando. Cuarto, aplicación del tema. Profe, ¿le voy a hacer? No. Para un momentico, no, tranquila. Para ahí un momentico para un momentico voy a preguntar a los que están en el fondo, a alguien de los que están en el fondo me puede leer el 3.1, el 3.2 y el 3.3 de su protocolo o coincide con lo de ella. Por ejemplo, Natalie Giraldo, ¿me puedes leer el 3.1, por favor? O María Isabela. Bueno, entonces estoy tratando de que coincida, ¿cierto? Coincidan las descripciones del 3.1, que quedemos claro en el 3.2 y que quedemos claro en el 3.3. Entonces, es fundamentalmente porque las tareas y los compromisos, cuando se registran, debe uno ir chuleando si a los estudiantes les queda claro sus tareas y sus compromisos. Por ejemplo, en el 3.1 no escuché, por lo menos pues, del taller que se colocó un taller para elaborar como tarea, ¿sí? Un taller que tiene que ver con los sociólogos clásicos y que lo distribuimos, lo envié para que los estudiantes pudiesen apropiar al menos uno de los autores clásicos y poder socializar en el día de hoy. Eso no lo escuché en el 3.2. En el 3.2 hay que ajustar. Sí, cuénteme. Perdón, es que pues nosotros en la clase fueron que usted repartió en algunas personas los autores, pero no todos, entonces por eso yo creo que ninguno tenemos eso ahí. Ah, bueno, entonces ajusten, tranquila, no hay Profe, problema. Sí, cuénteme. Es que yo las tareas y los compromisos, yo sí tengo eso, pero lo tengo en tareas sin compromisos, que es el punto 6. Ah, lo tiene el 6, bien, listo. ¿Qué dice? Listo. Sí. No lo leo. Sí, léalo. Tareas Bien, y compromisos. 6.1 Tareas. Realizar el protocolo, investigar datos de la población, pirámide poblacional, fenómenos demográficos, investigar biografía de Haldun. Pues a mí me tocó ese. Sí. Listo. Y compromisos. Ser más atenta en clase, participar y preguntar sin temor a equivocarme, poner toda mi disposición para aprender y estudiar un poco más sobre el tema de cada clase. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, cuando estés en el 3.2 y las cosas vayan a estar en el 6.2, entonces dices, para mayor ampliación, léase 6.2. Cosa que uno ahí, porque es que el 3.2 y el 6.2 se complementan. Entonces uno está atento siempre, o se lee en el 3.2 o se invita a que van a estar en el 6.2. ¿Listo? ¿Claro eso? Muchas gracias, profe, sí, muy Bueno, claro. muy querido. Entonces, listo, nos vamos entonces al 4. Ahora sí escucho lo del 4. La ampliación del tema. ¿Lo leo? Sí, por favor. Bueno, mi tema de interés es el trabajo social en la familia, en los juzgados. En los juzgados de lo familiar se propician espacios para la práctica profesional del trabajo social, donde el profesionalista interactúa con familias en conflicto, se acercan a sus vivencias, se introduce en su mundo interior
e interviene con los instrumentos que posee en el momento que el juez lo dispone, según el campo de intervención del trabajador social. Lo alcanzado hasta hoy generalmente se encuentra estrechamente relacionado con la problemática familiar, siendo este uno de sus focos principales de atención. Familia, según Herrera Villalobos, Ley Natalia 2021, dice: en la actualidad vemos cómo a diario la familia se encuentra en conflicto y de esta manera se separa un núcleo familiar. Quiero a través del trabajo social tratar estos problemas y ayudar a las familias que me sean posibles. Y ya puse pues como la página referente, copié el enlace y 4.2, inconvenientes, falta de información confiable y real. Listo, muchas gracias. Me voy para el 5. Sugerencias, inquietudes y bibliografía de interés. Bueno, sugerencias. Profe, pero yo acá tengo una duda, ¿es la sugerencia del tema o de la clase en general? El protocolo es de toda la sesión de trabajo, entonces las sugerencias son para usted misma en esa sesión de trabajo. ¿Usted qué se sugiere? 5.1, 5.2 inquietudes, ¿qué preguntas le surgen a usted para usted tratar de buscarle respuestas? Y 5.3, bibliografía de interés, si nos quiere contar eso que hablaste sobre el juzgado de familia, nos quiere contar dónde lo consultaste, qué querés hablar de ello y listo. Eso es 5.1, 5.2, 5.3, sugerencias, inquietudes y bibliografía de interés. Con respecto a la jornada, a la actividad académica de ese protocolo, pero uno se sugiere a sí mismo, se inquieta con respecto a los temas que a uno lo van inquietando o preguntas que tiene para hacerle a quien sea. Y bibliografía de interés es que me he encontrado bibliografía o puedo pedir, hey, ¿alguien sabe de algún librito que tenga que hablar de familia y juzgados, ¿cierto? O alguien tiene algún texto, conoce algo que tenga que ver con la problemática familiar, ¿ves? Para eso es ese punto 5. Listo. Bueno, profe, es que yo lo tenía como en general de todo el tema que vimos en la clase. No, es que, vuelvo y reitero, ¿cierto? Ese 5 es para uno hacer, ese es un componente del protocolo. Ese componente es como el 4, como el 3, como el 2, como el 1. Este es el 5 y el 5 se divide en 5.1, 5.2, 5.3 porque a uno le aparecen inquietudes, ¿cierto? ¿Qué inquietudes? Entonces uno dice, tengo esta inquietud con respecto a las problemáticas familiares en los juzgados, se me ocurre pensar, ¿cuál es la actuación de los jueces? ¿Cómo actúan los jueces para formalizar y legalizar problemáticas familiares? ¿O qué instrumentos manejan los jueces para sistematizar, documentar y registrar las distintas problemáticas que llegan a los juzgados? Uno se puede hacer esa pregunta y la deja ahí, porque es una pregunta que uno se está haciendo con respecto al tema que a uno le interesa. ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, profe, entonces ya sé para corregirlo. Tranquila. O se llama ajustar. Uno le ajusta el protocolo. Para eso se lee el protocolo, para hacerle ajustes. Y si alguien no estuvo, para que cuando uno le envíe el protocolo a quien no estuvo, porque el protocolo es una memoria que se hace de la sesión presente para gente que no estuvo. Uno lo que hace es sistematizar, documentar y registrar para tener en tiempo presente lo que puede servir como evidencia. O sea que la ciencia siempre utiliza protocolos para poder evidenciar lo que estamos haciendo en presente. Hoy el protocolo de hoy es el protocolo número 4, pero ¿cómo comienza el protocolo número 4? Pues desatrasando, leyendo el protocolo número 3, de dónde venimos, que es lo que hicimos en la anterior sesión, por si alguien llega acá, no llegue en paracaídas y sepa de a dónde venimos y qué es lo que vamos a hacer hoy. Listo. Me voy para el numeral número 6. Tareas y compromisos. Tareas. Realizar el protocolo, investigar datos de la población, pirámide poblacional, fenómenos demográficos, investigar biografía de Haldun. 6.2. Compromisos. Ser más atenta en clase, participar y preguntar sin temor a equivocarme, poner mi disposición para aprender y estudiar un poco más sobre el tema de cada clase. Listo. 7. Entonces, tranquilita ahí. Ahí resolvemos la teoría de Haldun. Ahí nos vas a contar quién es Abdelrahim
Yaldún, ese tunecino, ¿cierto? Es un clásico de la sociología porque queda en tareas, ¿cierto? Entonces, contanos. Bueno, ay, profe, es que se me dificulta un poquito pronunciar ese nombre tan complicado. Tranquilo, usted, no te le vamos a creer cuando usted nos diga IBN. Vea, voy a hablar de IBN. IBN Ah, bueno, Haldun. IBN Haldun. Haldun, ¿sí? bueno, fue un gran pensador y un historiador y se le conocía como el padre de la sociología. También como se le consideraba como, muchas personas lo consideraban como el padre de la economía liberal y era muy conocido por la teoría de los ciclos económicos con postura izquierdista. Em, bueno, así como datos, estuvo en la cárcel en Marruecos por creer y manifestar que los gobernantes civiles no eran líderes, no eran líderes divinos. Trabajó en cargos de poder, fue embajador y chambelán, miembro del Consejo de Sabios, fue profesor de sociología, historia y era una persona estudioso y crítico. Listo. Un tunecino de clase adinerada, pudo estudiar, fue perseguido por sus ideas revolucionarias, tenía una preocupación por la filosofía y la sociología de la historia, le preocupaba cómo eran las castas en el poder y a partir de eso fue generando un malestar, se tuvo que ir de Túnez y exiliarse y luego volvió con más ímpetu, con más ganas y se volvió un intelectual de gran monta, donde empieza a escribir y empieza a aparecer con los grandes aportes que usted acaba de hacer. Listo. ¿Su fuente de referencia cuál fue? Ay, pero espere que aquí la tengo. Ay, profe, no la copié, pero yo la tenía. Listo, no, tranquila. Entonces ahí es para lo que estamos haciendo. Pongan siempre mucho cuidado con las citas y las referencias. Inmediatamente que hagan una cita, inmediatamente vayan a la fuente de referencias citadas y si es de libros o electrónicas, cópiense lo que están haciendo y a dónde está disponible. ¿Por qué? Porque eso significa que cualquier persona que esté interesada no es sino copiarse esos datos que le das como referencia para que pueda acceder a esa información. O sea que cuando ampliamos, buscamos y hacemos eso, para nosotros es muy importante citar y referenciar. Dos elementos fundamentales en el campo académico y sobre todo en el campo escritural. Hace parte del séptimo componente en los informes escritos, que va en fuentes de referencia bibliográficas, porque uno tiene personas, tiene grupos, tiene textos y tiene medios electrónicos. Entonces, si uno tiene textos, entonces, ¿cuál fue la cita? ¿Dónde queda la cita? ¿Y cómo lo va a referenciar? Y jugar siempre a eso para que vayan entendiendo la mecánica de sistematizar, documentar y registrar. Pero de todas maneras, muchas gracias. Volvé y me das tu nombre, que voy a escucharte el número 7 y el número 8. El 7. 7. Nombre y firma del protocolante. 7.1. Saray Natalia Herrera Villalobos. 7.2. Natalia Herrera. 8. Anexos. Palabras nuevas. Tesauro, pirámide, derrocamiento. 8.2. Frases significativas. El individuo debe prepararse para hacer frente a las ordinarias contingencias de la vida. Charles Locke. Y 8.3, horario de clase. ¿Lo leo, profe? Sí. Lunes de 6 a 8, pensamiento universitario. Martes de 9 a 12, epistemología del trabajo social. Miércoles de 12 a 3, técnicas comunicativas. Jueves de 12 a 3, razonamiento lógico-matemático. Y viernes de 12 a 3, fundamentos de las ciencias sociales. Profe, es que me falta corregirlo porque el lunes también tengo clase de 12 a 3 con usted. Listo. Este era el viejito.
Sí, no, no hay ningún problema. No, justamente para eso estamos, para que cada que leamos podamos ir ajustando los protocolos, o sea que cuando vayamos al examen parcial ya nosotros estemos muy duchos, muy diestros en saber hacer bien el protocolo y ya se convierte en una herramienta de trabajo. No pretendo pues de que uno en este momento no tenga ningún error, uno los va teniendo y lo que hace es sistematizarlos, documentarlos y registrarlos y mejorarlos. En eso consiste pues como el aprendizaje, ¿cierto? Que uno va del error al acierto y del acierto al error y uno lo que hace es no volverse a equivocar de la misma manera. Para eso uno siempre tiene una memoria escrita y con base en esa memoria escrita uno la va ajustando. Entonces, me queda claro, Herrera Villalobos, aquí acabo de tomar notas, escribí ahí en el formatico de asesoría del día de hoy, el asunto es lectura del protocolo y recibí un punto. Tenés un punto pues hoy por leer el protocolo número 3. Ahora comienzo con ustedes la elaboración del protocolo número 4 para que podamos estar todos coincidiendo qué es lo que estamos haciendo aquí y eso para qué, y eso que tiene que ver con teorías sociológicas. Bueno, entonces me voy. Cuando yo llego a elaborar el protocolo número 4 de teorías sociológicas en el programa académico de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales, Institución Universitaria Envigado, un 22 de febrero del 2020 a las 12:30, es para que los jóvenes que están conmigo tomen conciencia de la importancia que es sistematizar, documentar y registrar. 1. Ubicación de la sesión. Siempre donde estemos, los espacios sociales estarán ubicados y estarán ubicados por nosotros a ver dónde estamos de lo más pequeño hacia lo más grande. Desde que empezamos el protocolo, eso no va a variar, usted está en su casa y usted ya sabe exactamente el lugar donde está, ese lugar en qué piso está y ese piso en qué parte de la casa se encuentra, con qué dirección, con qué barrio. Me pareció interesante escuchar de ella, ¿cierto? Que está en Florencia. Y cuando ella me habló de Florencia, yo me viajé para Florencia, Caquetá, y después me ubico y me dijo, no, profesor, estoy en Florencia, un barrio de Cisneros. Ah, entonces volví, porque también pude haber pensado que estaba en Florencia, pero en Florencia aquí, en el lado de Pedregal, arribita de Senú, entonces no era ninguna de esas Florencias, era Florencia, un barriecito o un barrio de Cisneros, o un municipio de Antioquia, y en Colombia, Suramérica. Eso me pareció interesante. Entonces, ubicación, todo el mundo, por lo general, siempre está en el mismo lugar. 1, 2. Hoy, la fecha de hoy es 22 de febrero del 2020. El asunto, ¿alguien me repite cuál es el asunto de hoy? Los clásicos de la sociología, Durkheim, Marx y Weber. Bueno, entonces resulta que yo enseguida voy a dar unas pistas y los elementos fundamentales de lo que aportan Emily Durkheim, Carlos Marx y Max Weber, tres de las personas más representativas que existen en los clásicos de la sociología. ¿Y por qué estos señores? Porque de los 10 que nosotros escogimos, estos señores están ahí. Entonces, voy a escuchar por tareas y compromisos algunos de los que tengan que ver con, voy a preguntar a alguien de los que le tocó a Parson, me lee el equipo o las personas que escogieron Talcott Parsons, me leen por favor que averiguaron de Talcott Parsons, el padre del estructural funcionalismo. Jóvenes. En la sesión pasada, en el taller, colocamos unos sujetos que fuesen responsables de cada uno de los 10 autores clásicos más representativos del campo de la sociología y el último de ellos eran Talcott Parsons. ¿Alguien me dice? Pues aquí tengo chuleado. No vino, no está, no lo hizo, listo. Me voy para el anterior. ¿Alguien que se apropió de Schutz, de Alfred Schutz? A la voz de una. Profe, yo. Listo.
Jade, te escucho, Jade. Bueno, profe. De Alfred Schutz habla sobre la sociología comprensiva. Se basa más que todo en la fenomenología. Se basa mucho en la perspectiva y categorías sociológicas de Max Weber. Nació en 1899. Es un sociólogo, filósofo y austriaco de origen judío. Aportó muchas teorías a las ciencias sociales sobre la fenomenología, estudió leyes, economía, fue exiliado, pero después fue a Estados Unidos y empezó pues a estudiar o se integró a la nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York. Pues finalmente él murió en 1959. Él habla mucho de, espérate, profe, yo miro algo por acá. Bueno, yo también he estado analizando los tipos de paradigmas que existen, ¿cierto? Y él se enfoca más en el paradigma interpretativo, que se basa más que todo en analizar, o sea, es algo más subjetivo. Sí, no, sí. Yo había analizado algo como que era el paradigma positivista, y ese se basa más que todo en los objetos, o sea, que es cuantificable y verificable. Y lo subjetivo es lo que se puede interpretar y observar. ¿Cuál fue tu fuente? Ya le digo, profe. Me espera un momento, por favor, yo lo busco acá. Sí, que lo tengo sí, escrito. mientras tanto, me parece interesante lo que ella nos aporta. Uno, muchachos, que vayan a ir identificando el paradigma interpretativo comprensivo, en qué significa que la sociología nos aporte un paradigma comprensivo interpretativo. Ella nos dice, esa es una concepción eminentemente subjetiva que nos permite hacer análisis de los fenómenos, pero de manera subjetiva. En ese proceso de construcción de subjetividad, que en el examen parcial yo le voy a preguntar a usted, con base en los indicadores del proceso de construcción de subjetividad sustente. Entonces, lo primero es que el estudiante debe saber cuáles son los indicadores del proceso de construcción de subjetividad. Si aún no lo recuerda, yo le quiero preguntar, ya voy a hacer la pregunta pues de parcial, un punto de parcial es, con base en los indicadores de construcción de subjetividad, sustente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos indicadores de subjetividad? ¿Se acuerdan de ellos? Revisen a ver sus notas, pongan con rojo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el momento que estamos, la sociología permite siempre encontrar tensiones. Las cosas siempre están en tensión dialéctica, en tensión de contradicción, en tensión de oposición. Esas tensiones dialécticas, contradictorias y opuestas nos permitirán a nosotros ubicar indicadores de gestión, cosa que si tenemos indicadores podemos construir conocimiento. Si no tenemos indicadores vamos a estar muy perdiditos. Entonces, para discutir con cualquier persona siempre nos basaremos en línea argumental. En la línea de argumentos de justificación. Entonces los argumentos de justificación tienen unos indicadores. Si yo voy a moverme en el mundo del paradigma de la interpretación comprensiva, porque voy a hacer análisis fenomenológico, debo saber que me voy a ubicar en una postura eminentemente subjetiva y que para eso debo construir subjetividad. ¿Y cómo se construye subjetividad? Escucho. ¿Alguien me dice con cuáles son los indicadores para construir subjetividad? Pregunta del millón. Profe, no es como basarse en las unidades cualitativas que son las cualidades, la percepción, las sensaciones, las emociones, las vivencias y las creencias. Es como dado por la emoción. Sí, señorita, eso es. Eso va en un cuadrito contrapuesto contra lo objetivo o cuantitativo. Perfecto, eso es. Esos indicadores. Entonces uno dice, bueno, para construir la subjetividad me voy a basar en cualquiera de ellos. Primero, por percepción, me caíste gorda. Esa chica me cae más gorda y es que desde el primer día que la vi, la percepción que tenga es que es muy creidita.
y camina así como si fuese a cobrar un cheque de 10.000 millones de dólares. Entonces, uno su percepción la va describiendo, observa, describe y explica, pero está arreglando su subjetividad y está a través de ella observando, describiendo y explicando. Y yo estoy diciendo por percepción selectiva. A la primera que vi me cayó gorda. Oiga, y la otra sin hacer nada. O lo mismo que pasa conmigo. No, usted me cayó gordo de entrada, hermano. Yo lo vi a usted. No, usted me cae al hígado. Y uno sin hacer absolutamente nada. Uno solamente un sujeto que se sienta y se coloca ahí, se expone al otro y el otro inmediatamente lo interpreta a uno y hace un montón de películas. Eso por percepción. La otra cosa, profesor, es que además de percibirte, te siento. Tengo una sensación con vos, no sé, como un pálpito. Entonces uno empieza a hablar en términos de sensaciones, las sensaciones que las situaciones le generan a uno, y uno empieza a observarse a sí mismo, a describirse y a explicarse con base en la sensación que existe. Profesor, siento una sensación de aburrimiento tan horrible. Estoy como con ganas de suicidarme. Te voy a contar qué es lo que siento. Míreme, estoy ahí, observo, me describo y explico y cuento y relato eso. Esos tipos de relatos siempre tienen un indicador que he dicho hasta el momento 2, por percepción y por sensación. Profe, es que también por vivencia. No, yo si bebiera, viví para contarla, usted no sabe. Y se suelta, ¿cierto? Entonces, ese tipo, por creencias, profesor, es que creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. No, mentiras, profe, es que yo creo, creencia, tengo una creencia que todos los que son de izquierda son de la Colombia humana, y toda la gente que es de la Colombia humana es mucho más sensible para poder generar procesos de trabajo social. Ve, me estás observando, describiendo y explicando lo que es la Colombia humana para poder decirme en términos subjetivos lo que vos entender por tu creencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de consensuar entre nosotros? Que es fundamentalmente identificar el tipo de indicador a través del cual yo puedo observar, describir y explicar las subjetividades en que me muevo yo o que se mueve otro. Yo puedo llegar también a una reunión donde todos se creen estrato 6. Entonces mi sensación es que todos se creen estrato 6 porque nadie saluda. Yo llegué y nadie me volteó a ver, nadie saludó, mi percepción. Cuando yo llego a esa reunión, nadie se levanta, nadie mira, nadie hace, es como si hubiera llegado un 0 a la izquierda, o mi percepción, y empiezo a escribir lo que yo voy sintiendo, ¿cierto? Luego lo corroboro con la gente para poder saber si eso sí es verdad. Entonces, cuando nos movemos en términos de paradigmas comprensivos, interpretativos y analíticos de los fenómenos que nos interesan en el campo social, hay que tener un indicador. Listo, me voy. Muchas gracias por quien me leyó. Si ya encontró el datico de la fuente, me la dice, y si no, sigo para quien buscó a Meet George Herbert. ¿Quién? ¿Alguien da más? Meet George Herbert. ¿Alguien da más? Listo. ¿Profe, quién? George Herbert Mead. Mead, pues, se le pronuncia Mead, y es George Herbert Mead. Estoy hablando de atrás hacia arriba, el tercer último. El último era Parson, el anterior era Chud Alfred, y el anterior a ese es Mead George Herbert. Bueno. ¿Alguien me lee entonces, para meterme ahora sí en vivo y en directo, alguien me lee sobre Max Weber? ¿Qué buscó sobre Max Weber? Yo, profe. María José, Catalina. Bueno, profe, yo busqué, vea. Fue un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Con un mercado de sentido antipositivista, para él
antipositivista. Para él, la sociología y la historia eran dos empresas convergentes. Sin embargo, sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno. Pero también escribió mucho en el campo de la economía. Su obra más relacionada es El capitalismo, que inició de un trabajo sobre la sociología de la religión. Hizo aportes muy importantes, como escribió un libro sobre la economía, y la economía y la sociedad, que este fue el más representativo pues para la sociología. También escribió libros como El espíritu del capitalismo, Sociología y religión, y la metodología de las ciencias sociales. Y ya. Se me olvidó decir. La fuente. Ajá, bueno, Sí. Según wikipedia.com 2021 dice, y todo lo que leí. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, me parece importante, voy a rescatar de ella siempre las palabras en tensión, por ejemplo, sociología de la religión. ¿Qué es lo que aporta Max Weber con relación a la sociología de la religión? Una sociología religiosa donde la religión juega un papel importante. Muchos otros creían que la religión era el opio del pueblo, con Marx, ¿cierto? Y entonces, como la religión permite en términos económicos una ruta de buen vivir, un camino para perseguir, una tierra prometida. Entonces, cuando uno va distinguiendo los términos, las redes conceptuales de los autores, es bueno ubicarlos en términos de tensión. Eso de economía y sociedad, él es un economista y entonces le preocupa la relación que hay, la base fundamental de las sociedades es la economía. Lo económico es una dimensión que tiene mucha preponderancia en todo lo que pasa y entonces si eso es lo que pasa fundamentalmente con la sociología, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque en una sociedad capitalista la dimensión económica tiene mucha fuerza y todos pensamos, es una dimensión que es básica, estructurante, todo se estructura con base en un porcentaje mayor, lo económico, determina, es tanto que en el pensamiento marxiano la economía determina la manera de pensar de los sujetos y por eso hay clases sociales. La clase social que más tiene económicamente se supone que es la que manda, se supone no, es la que hemos visto estructuralmente. En la estructura social de todos los países vemos lo que va pasando, ¿cierto? Entonces, bueno, gracias por el aporte, por ubicarnos en esa relación diádica entre economía y sociedad, el demostrarnos que Max Weber tiene un aporte fuerte a las teorías sociológicas desde esas diadas y que gracias a ellas algún día cuando estén interesados en saber sobre Max Weber lo leerán a profundidad, leerán a Max Weber y podrán saber todo lo que hay de importancia ahí. Y si a uno le gusta la tendencia religiosa, uno lee la concepción de sociología religiosa de Max Weber, que es lo que él nos aporta. Y en especial yo estudié en 2 universidades confesionales. Estudié en bolivariana, mi pregrado, y estudié mi maestría en javeriana. Entonces, 2 universidades eminentemente regidas por lo pontificio. La Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Pontificia Bolivariana son 2 universidades donde hay que leer y que entender el rol que juega la religión en las sociedades que estamos. Entender la función social de la religión es una tarea comprensiva de nosotros. Y entonces, en cualquiera de las instancias que estemos, yo al principio decía que yo era católico a la fuerza, y decía que era católica a la fuerza porque mi mamá me bautizó cuando era menor de edad, me confirmó, me obligaba a ir a misa y lo obligaba porque los adultos siempre tenemos culturalmente una tendencia de querer hacer lo mejor por nuestros hijos y es llevarlos inducidos a las buenas prácticas.
Y esa buena práctica me ayudó a creer que yo tenía un niño Jesús, un ángel de la guarda, y que yo aprendí a decir ángel de mi guarda, mi dulce compañía, ¿cierto? Y que eso por tradición cultural religiosa lo he ido transfiriendo a mis hijos. Y entonces uno lo que podrá decir es, la parte religiosa forma y estructura vocaciones, forma seres humanos en la humanidad y en la parte espiritual, ¿sí? Hay un rol muy grande para formar a nuestros hijos y la mayoría de la gente cuando cree que si tiene temor a Dios es capaz de no agredir al otro, entonces hay una ética de los mínimos que uno permite saber y entender, entonces el papel que juega la religión. Entonces, es solamente eso, ubicar tendencias, ubicar redes conceptuales para que ustedes, a partir de lo que vayan leyendo, se vayan enamorando de autores, ¿cierto? Que puedan decir, me interesa, yo quiero ser un gran economista y saber qué papel juega la economía en la sociedad, pues leerte a Max Weber, el libro de Capitalismo y Sociedad, ¿cierto? Entonces, si te lees los autores sabiendo y ubicando lo que es, te van a ofrecer grandes beneficios. Y si no, uno estará pues como perdido, fuera de contexto. Otra persona que pueda leerme otra cosa distinta, que haya consultado sobre Weber, y si no, paso, ¿quién leyó sobre Durkheim? Yo leí sobre Weber. Listo, te escucho. ¿Qué nos aportas de Weber? Como ya dijo la compañera, fue un sociólogo alemán que opuso el determinismo económico marxista, una versión más compleja de la historia y la evolución social. Fundó la Asociación Sociológica Alemana y propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. El primer fruto de la aplicación de este método fue la ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905. Se esforzó por comprender las interrelaciones de todos los factores que confluyen a la construcción de una estructura social. En su texto Economía y Sociedad de 1918, consideraba que los sociólogos son considerada por los sociólogos como la principal obra sociológica del siglo XX. El autor logra establecer la siguiente reflexión: las ciencias sociales no deben abandonar su pretensión explicativa, pero deben marcar una referencia epistemológica y metodológica con las intenciones explicativas y de las ciencias naturales. Listo, fuente de referencia. Profe, tuve varias. Sí, cuéntame. Acá está una que se llama Artículos de reflexión. Me paso el link. No, tranquila, léeme solamente la base del link, la base. Cuando tú me lees antes del backslash, todo lo que está en la base, yo ya sé entonces cuál es la fuente. ¿Sí? Redalic.org. Redalic. Entonces de sí. redalic.com, listo, gracias. ¿Y la otra? Y la otra dice biografías y vidas. Eso, biografías vividas, listo, .com, listo. ¿Y tenés otra? Y es cielo.org. De Cielo, entonces tenés Redalic y tenés Cielo, dos bases de datos muy prestantes y que son muy importantes para consultarnos para nosotros en trabajo social, Redalic y Cielo. Listo, muchas gracias. Entonces, me parece interesante lo que ella nos aporta, me aporta una nueva categoría que me parece interesante compartirla con ustedes en términos de lo que aporta Max Weber, y es una categoría que hoy es vigente que se llama tipos ideales. ¿Qué son los tipos ideales? Voy a poner un símil y es, ustedes siempre tienen el hombre de sus sueños y nosotros tenemos las mujeres de nuestros sueños, los tipos ideales de mujeres que soñamos.
o de los hombres que soñamos. Y lo hago para poder ejemplificar que es un tipo ideal. Es aquel referente imaginario en el cual siempre soñamos para poder vivir. Y vivimos en función de poder hacer concreciones. Entonces, que levante la mano quien no tiene un tipo ideal. Uno tiene un tipo ideal de casa, la casa que yo quiero tener cuando sea grande. Yo me voy a comprar otra y quiero tener una finca de 400 millones de pesos, quiero comprármela en Granada, tengo plazo hasta el 30 de junio para comprármela. Y lo único que sé yo es que el tipo ideal, siempre estoy viendo diseños de interiores para mirar cómo va a ser la nueva casa que nos vamos a hacer, cómo son los espacios verdes que voy a diseñar, que cada arbolito, qué círculo es el que va a estar y que le voy a colocar en la base de todos los arbolitos que vaya teniendo en la parte verde al frente de la casa. ¿Cómo voy a hacer cercas vivas? ¿Cómo voy a hacer cercas vivas para delimitar mi territorio y que todo el mundo que pase por ahí pueda decir, esa es la finca de estos manes, qué finca tan bacana? El tipo ideal es que uno siempre se prefigura tener lo mejor, y tener lo mejor no es para generar envidia, sino para tener un referente de buen vivir, porque el que se mete a un hueco vive a un hueco, pero uno puede meterse a una casa digna por cuestión de dignidad y ponerla muy hermosa. Todos tenemos en los territorios donde estamos matas que a otros les parece rastrojo, pero uno ve esos, lo que se llamamos las especies de la región, y esas especies de la región uno las va colocando filaditas y las va conservando, y eso es una cerca viva. Uno hace cercas vivas. Uno puede tener en la casa de uno unas maticas que a otro le parece rastrojo y uno las conserva y las pone bien bonitas, y no necesita, pues, debe ser muy farándula, sino tener gusto, tener estética. Entonces, cuando me acerco a la categoría de tipos ideales, es que todos tenemos de una u otra manera tipos ideales, y esos tipos ideales hay que ir materializándolo a partir de rutas de buen vivir y concebirnos en el territorio. A usted muchas gracias por recordarme entonces todo lo que tiene que ver con los tipos ideales de Max Weber, y la otra, esa ética protestante, lo que le permitió desde la dimensión capitalista y economicista mostrar la relación que tiene la economía en las sociedades y por qué la dimensión económica tiene tanta fuerza. Me voy para otra persona. ¿Hay alguna otra persona que haya consultado sobre Weber, o paso para Durkheim? ¿Quién consultó sobre Durkheim? Emil Durkheim. A la 1, a la 1:30, a las 2, 2:30. Sí, Carol, te escucho, Carol. Bueno, él nació en Epinal, Francia, en 1858 y murió en París en 1917. Fue sociólogo, pedagogo y antropólogo francés. Fue uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología. En 1882 se licenció de filosofía. En 1885 a 1886 se trasladó a Alemania y conoció métodos de la sociología experimental de Wilhelm. Profe, no sé cómo pronunciar ese nombre. Tranquila, pronuncio como Juan, que le caiga una calza ahí, tranquila, como le salga. ¿Sí? Wilhelm Hohn. Listo. Y desde ahí envió artículos a revistas francesas sobre la filosofía y las ciencias positivas. Y yo investigué qué son las ciencias positivas. ¿Las digo? Sí, eso es muy importante, ¿cierto? Porque las ciencias positivas se contraponen al pensamiento crítico. Entonces, ¿cuáles son las ciencias positivas que tienen un paradigma que es el paradigma de la ciencia positiva en una filosofía positiva, para una ciencia positiva? Te escuchamos. Entonces, ciencias que mejor se acomodan con la idea de progreso dominante en los siglos XVIII y XIX. Son las matemáticas, la física, la química, la botánica, la mineralogía y las ciencias naturales.
Y gracias a estos artículos fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía en la Universidad de Burdeos en 1887. Y en sus investigaciones, una de las primeras fue una tesis doctoral que se llama Sobre la división del trabajo social en 1893. Y ahí habla y examina las problemáticas que trajo la evolución con la revolución industrial y los riesgos del bienestar de la sociología que trajo. Otra investigación la hizo 2 años después con una obra que se llama Las reglas del método sociológico. Y ahí hablan de la sociología como ciencia, su metodología y su objeto de estudio. Hizo otra que se llama el suicidio en 1897. La tesis de la obra se resume en la siguiente frase: el suicidio varía en proporción inversa al grado de integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política. Según Durkheim, las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social, falta de la integración y permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. Listo. Fuente de referencia. Biografías y vidas. Bueno, entonces, muchas gracias pues por acercarnos a Émile Durkheim, sociólogo francés. Y una de las cosas que resalto de lo que ella nos aporta es que las ciencias positivas, entendiendo como todas aquellas que tienen que ver con la naturaleza, la química, la física, la biología, entonces tienen como referente las matemáticas y piensan que todo se tiene que medir con base en cantidades. Y entonces se mueven ahí de manera positiva pensando que el progreso, el orden y la equidad se logra aplicando esas reglas. Entonces, el aporte de él es que hay unas reglas sociales y por eso se inventa las reglas del método sociológico. Nos permite mirar, pongan atención ahí, sería bueno que algún día cuando tengan tiempo se consulten las reglas del método sociológico, cuáles son esas reglas del método sociológico que permite a Durkheim orientar el progreso, ¿sí?, de las sociedades. La otra cosa que me parece interesante, también coloquen ahí, que me parece relevante, que es esa categoría que él nos aporta, que es la división social del trabajo. ¿En qué consiste eso de la división social del trabajo? ¿Cómo concebir la división social del trabajo? Nosotros, ¿cómo lo podemos ver en nuestra sociedad? Si eso aún está permanente o no. Y si eso está permanente, ¿cómo se refleja en mi casa la división social del trabajo? Y si esa división social del trabajo aún es permanente y es una categoría de análisis, ¿cómo nosotros podemos analizar a través de ella? Entonces, y la otra, pues el hombre siempre se dedicó a ponerle cuidado a los efectos negativos que trae el progreso, cómo el progreso tiene una gran incidencia en esa división social del trabajo y que todos queremos generar bienestar o buscar bienestar, que es la máxima de toda sociedad, buscar el bienestar, pero hay gente que se suicida. Entonces a uno le queda berraco cuando un man que tiene mucha plata se suicida, cuando esos grandes artistas, ¿cierto?, se suicidan. Entonces, el término del suicidio que le preocupaba a él, a nosotros también nos parece una teoría interesante en teorías sociológicas, ponerle cuidado al fenómeno del suicidio y mirar cuáles son esos factores detonantes del suicidio. En el municipio donde estamos, ¿cuál es la tasa de suicidio que hay donde vivimos?
en el departamento de Antioquia cuáles son los factores desencadenantes del suicidio y así fundamentalmente poder colocar una línea de trabajo para enamorarnos del trabajo social, para evitar que la gente se suicide. ¿Cuáles son esas estrategias, técnicas y métodos que vamos a aprender para implementar a través de evitar el suicidio? Poder hacer promoción, prevención contra factores desencadenantes de suicidio. ¿Por qué? Porque la falta de integrarse uno a la sociedad lleva a eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros como trabajadores sociales, cuáles son los fenómenos que nos llaman la atención. Por ahí estoy haciendo contacto para llevarlos, invitarlos. Desde ya, pues, estoy esperando cuándo es el próximo puente. Les tengo una invitación para el próximo puente, pero el que quiera. Estoy haciendo contacto con una fundación que trabaja con una población especial en Marinilla. Hoy a las 3 de la tarde me reúno con la directora para determinar la agenda que vamos a tener allá en ese puente, en ese sábado. Es preferiblemente un sábado. Están invitados, esperaremos hacer la logística para el que quiera ir, condiciones, tiempo, modo y lugar, ¿cierto? ¿Cómo nos vamos a ir? Es diseñar pues como la estrategia para ir a conocer qué es lo que hacen los trabajadores sociales en el campo. Y en especial tomarnos un paseíto académico con fines solamente personales, ahí sí lo quiero decir, personales, o sea, que los sujetos que vayan conmigo en términos como personas. No estoy hablando como estudiantes que decir, es que si yo no voy, si no me pone un 5 no voy. No, yo solamente estoy diciendo, invito a sujetos que quieran conocer en la dimensión personal, profesional y laboral, quiénes le pueden aportar, y yo con gusto los invitaré a esa salida, ¿cierto? Pero en términos personales. ¿Por qué? Porque si alguien dice, no, es que el profesor dijo que si no iba perdía la materia. No. Lo dicho, que eso no tenga nada que ver con la academia, que tenga que ver más con la intención de querer aprender de una comunidad como esa, especial. Ayer cuando estaba en el oriente, en la finca, llegó unas personas a visitarnos y ahí mismo yo dije, quiero que me ubique con la directora de esa fundación, y con la directora me consiguió en el teléfono y quedé que hoy a las 3, después de las 3:30, porque dije que tenía clase con ustedes hasta las 3 y que después de las 3 yo las llamaba para agendarnos, primero saber cuál es el puente y saber que en ese puente es el sábado, y luego con ustedes quienes me mandan por WhatsApp o me mandan por correo, quienes estarían dispuestas a ir, y yo juiciosamente ya coordinaría con ustedes para podernos ir. Es un sábado y me parece muy interesante encontrar. Sí, cuéntame, Dayana. Yo creo que es que a muchos de acá nos queda difícil porque tenemos clase de razonamiento los sábados, entonces es como difícil ahí. Le decimos al profesor de razonamiento que ¿quién es Carlos Palacio? Diana. No, profe, Diana. Eso le decimos no a Diana. Apellido, no me acuerdo, pero Diana. Le decimos a Diana, Diana, será muy inconveniente, muy teso para vos que podamos canjear la clase tuya del sábado tal de tal fecha, porque vamos a irnos a pasear. Y entonces la profesora Diana, y si la profesora quiere que nosotros le paguemos, ¿con qué? Le pagamos con qué, ¿cierto? Pero es que uno hablando se entiende con las personas. La otra cosa, pero lo estoy diciendo en términos personales, ¿cierto? Porque si no, cada uno... Profe, nos la llevamos. La otra la podemos invitar a la profe profesora. Diana. Profesora, ¿le parece interesante Vamos con la finquita. que se una con nosotros para irnos para Marinilla a tener una experiencia de tipo que podemos coordinar con ella? Si quieren me dan los datos, me pasan los datos de la profesora Diana, y yo, que es la que tiene clase con ustedes el sábado, entonces yo hablo con ella para que poder hacer una salida académica. Pero es que las salidas académicas en mi universidad tienen mucho problema, ustedes no saben todo lo que hay que hacer, por eso siempre le saco el cuerpo a eso y decir, no, yo mejor prefiero poner mi carro y llevarme la gente en términos de como personas, como individuos, que hacer actividades académicas, porque actividades académicas tengo que pagarle a cada uno un seguro.
Entonces, y yo le voy a pagar a cada uno un seguro. La madre, no, pues me demoró 6 meses sacando un seguro en Atlas para cada uno con responsabilidad del papá, la mamá, no, esto es un enredo del berraco. Entonces, por eso estoy diciendo, si en términos personales la gente es capaz de asumir el compromiso de ir a conocer esa experiencia, bienvenido. Y si no, no hay ningún problema. Yo sigo de todas maneras aquí conversando con ustedes, tomando agüita y diciendo cómo es el trabajo social desde la teoría. Bueno, entonces me voy para el otro. ¿Quién de ustedes consultó a Augusto Comte? ¿Quién a Comte? A Comte. Augusto Comte. Profe, hola. Sí, te escucho. No, profe, qué pena, sino que yo he tenido problemas con el internet y no escuché si de pronto ya vieron a Herbert Spencer. No, todavía no he hablado de Spencer, no. Tranquila Bueno. que estoy en Comte, estaba en Durkheim, me brinqué para Comte. Estoy preguntando a ¿alguien tiene a Comte? A Augusto Comte, el padre de la sociología. ¿Alguien? Bueno, entonces me voy con usted. Léame Spencer. Léame Spencer, ¿qué nos aporta un filósofo tan particular como Herbert Spencer? Cuéntenme. Bueno, profe, ¿puedo compartir Sí, un... sí. Me parece perfecto. Sí. Ahí están viendo la pantalla, profe. Todavía no. Todavía no. Ahí sí la vi a usted. Ahí vino. Elizabeth Flores. Ahí sí. Sí. Bueno, profe, ya hice esa pequeña infografía, Sí, perdón. Entonces sí. acá está pues Herbert Spencer. Él nació en Inglaterra el 27 de abril de 1820 y falleció el 8 de diciembre de 1903. Él fue entonces filósofo, psicólogo, sociólogo y naturista. La verdad es una cajita de sorpresa porque tenía pues como ciertos intereses, pues muchas cositas pues así en general, ¿cierto? También fue una figura más destacada del evolucionismo filosófico y del positivismo en su tiempo. Además, las fuentes de muchas de sus ideas proceden de Lamarck y Darwin. Académicamente él no fue muy constante, sin embargo él obtuvo el título de ingeniero civil y se dedicó por un tiempo a los ferrocarriles. Siempre tuvo una actitud autodidacta que lo llevó a estudiar diversas disciplinas de las ciencias y de las letras. En el ámbito de las ciencias naturales se interesó por la evolución, asimismo criticaba las posiciones de Lamarck y se sintió atraído por ellas. Entonces acá vemos que también pues Herbert Spencer fue el padre del darwinismo social y autor muy influyente en la psicología de la época. Fue un pensador que formuló y aplicó las leyes de la evolución al estilo científico de la biología, la educación, la ética, la psicología y la sociología. Que se esforzó en explicar el universo entero, lo inorgánico, lo psíquico, lo moral y lo social. Bueno, también esa fue la teoría evolucionista, que también es conocido como como lo que les decía ahorita, el darwinismo social. Entonces son como parecidas. En sí, la teoría del evolucionismo es como ese término que define los cambios que se dan en una sociedad a través de la historia, haciéndose cada vez más compleja. El darwinismo social es un término con el que se describen las ideas de Charles Darwin, especialmente en relación biológica por selección natural. A partir de la premisa organicista, Spencer busca con un enfoque positivista una teoría de la evolución válida tanto para el mundo natural como para el mundo social. Defiende la existencia de una ley universal de la evolución que guía todo proceso natural y social.
Entonces acá se destacan como dos frases que él como que resaltaban sus teorías. Por ejemplo, el mundo camina hacia el mayor orden y armonía, que incluso estaba en su diapositiva cuando nos la presentó, y esta otra, que es el progreso no es un accidente, es una necesidad, una parte de la historia. Bueno, y aquí por último están las obras principales de él. Él también pues, fue un excelente autor. Él más que todo tuvo mucho éxito en esta donde dice Educación Moral Intelectual. Fue una de sus obras con muchos más éxitos y que se vendió este libro con mucha facilidad. Y bueno, profe, también en la consulta que yo hice, él también habla de 3 modelos de sociedad. ¿Las menciono o no hay necesidad? No, menciónalas. Bueno, él habla de las 3. La primera de ella dice que es una sociedad militar. De todas las sociedades premodernas, se caracteriza por el predominio de la fuerza militar y una fuerte centralización del poder y la que denomina con fuerza. El segundo es la sociedad industrial. En ella predominan las actividades industriales y productos libres, dictada por el empresario. De este liberalismo económico se derivan todas las demás libertades civiles y políticas, pero la competencia está en el nivel más alto y por lo tanto sobrevive el mejor adaptado. La tercera surgirá cuando el hombre se dé cuenta de la deshumanización que ha sufrido en la anterior. Esta nueva etapa se denominará la cooperación basada en una ética capaz de armonizar el egoísmo y altruismo, como ocurre en el mundo animal. Entonces él relacionaba también mucho con todo esto de las ciencias. Y aquí está, profe, las fuentes que yo visité, está pues Prezi, la mente es maravillosa.com y el correo.com. Listo, muchas gracias. Me parece interesante las categorías que determina a lo largo de tu exposición. Llamó la atención en términos de lo que es la teoría de la evolución y el nombre que se le da, que es darwinismo social. Pónganle cuidado a eso, en qué consiste la teoría de la evolución social y en qué consiste eso del darwinismo social. Ustedes como trabajadores sociales deberán tener unas categorías que hay que hacerle seguimiento a lo largo de su carrera, pero ubicándose bien y entendiéndolas. Entonces, tomen atenta nota de lo que aportan los clásicos de la sociología y en especial Spencer, ¿cierto? Con ese darwinismo, y es fundamental la clasificación que ella hizo de los tipos de sociedad, y pónganle cuidado a la tercera sociedad, donde ella dice, cuando seamos capaces de pasar de la sociedad industrial a la nueva sociedad que necesita cooperación, solidaridad, ayuda mutua, entonces uno ve los principios de la economía solidaria. Y es fundamentalmente ahí donde nosotros tenemos que ubicar el trabajo social. El trabajo social tiene mucho que ver con la economía solidaria, tiene que ver con el trabajo colaborativo, tiene que ver con el trabajo cooperado, ¿cierto? Armónico. Y entonces, categorías tales como la armonía y el progreso serán fundamentales para nosotros. Entonces, muchas gracias por su aporte. ¿Qué otra persona la acompañó en esa tarea? ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces, ¿alguien de los que faltan me lee lo que consultaron? De los que consultaron, ¿me pueden leer sus Profe, autores de consulta? Sí, sí. yo Cuente. consulté a Carlos Marx, pero yo no sé, Sí, usted no preguntó por él, ¿o sí? no he preguntado, no. Apenas estoy aquí ya escuchando y ya voy a empezar que usted me vaya hablando de la que consultó. Me fui por Carlos Marx. Listo, escucho. Bueno, fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Fue votado como el mayor pensador del milenio por personas de todo el mundo.
Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica y de la lucha de las clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad. Junto con la creencia de la inevitabilidad del socialismo y del comunismo, Marx luchó activamente por la aplicación del primero, el socialismo, argumentando que los teóricos sociales y las personas desfavorecidas deberían realizar una acción revolucionaria organizada para derrotar el capitalismo y lograr un cambio socioeconómico. Sus ideas y la ideología del marxismo comenzaron a ejercer en la influencia de los movimientos socialistas poco después de su muerte. Criticó la filosofía especulativa, equiparando la metafísica con la ideología. Al adoptar este enfoque, Marx intentó separar los hallazgos claves de los sesgos ideológicos. Esto lo distingue de muchos filósofos contemporáneos. Él decía, al actuar sobre la naturaleza, el hombre la modifica y se modifica a sí mismo. El legado del pensamiento de Marx se ha disputado entre numerosas tendencias, cada una de las cuales se ve a sí misma como el intérprete más preciso de Marx. Las obras de Marx se han inspirado en numerosas organizaciones políticas comprometidas en superar el capitalismo. Fuente: wikipedia.org. Listo. ¿Alguna otra persona consultó sobre Carlos Marx? Bueno, entonces, gracias pues por traernos a colación en esa breve introducción que nos hace sobre los aportes del gran revolucionario, el mayor pensador del milenio del siglo XIX, Carlos Marx. En especial quiero volver a resaltar con ustedes palabras y categorías que son de gran aporte y de gran trascendencia para el trabajo social. Ubicarnos en términos de economía política es entender qué se entiende por la economía política. Y es que la función política que cumple la economía y la función política que cumple la economía en las sociedades de nosotros. Y por qué hay que mirar unos actores, ¿cierto?, en una dialéctica y en una lucha de clases, ¿cuáles son esas clases? ¿Cuáles son las clases sociales que están en lucha? Identificar las clases que están en lucha y nosotros a cuál de ellas pertenecemos. Ubicarnos en esa tensión dialéctica permite saber que esa diada entre dialéctica y lucha de clases tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque si eso tiene que ver con nosotros, entonces, ¿por qué los teóricos sociales nos invitan a hacer acciones revolucionarias? ¿Qué es una acción revolucionaria? ¿En qué consiste revolucionarse a sí mismo? ¿Qué significa modificar nuestra propia naturaleza para ir modificando la otra? ¿Qué significa los sesgos ideológicos y cómo luchar contra ellos? ¿Cierto? ¿Cómo luchar contra la ideología y cuáles son esos aparatos ideológicos con los cuales nosotros debemos identificar para poder saber cómo resolverlo? Entonces, el más importante de los pensadores, de los sociólogos hasta el siglo XIX es Carlos Marx. Leer los principios fundamentales, los ocho capítulos del capitalismo, 8 capítulos del capitalismo de Carlos Marx. Eso era una lectura obligada cuando yo estaba en la universidad. Había que leer los 8 capítulos del capitalismo, había que leer los bienes terrenales del hombre de Leo Huberman, había que leer Economía y Sociedad de Weber. Entonces, jovencitas, solamente decirles bienvenidos a Teorías Sociológicas, escuchar a sus autores más representativos y ustedes mirarán en el tiempo libre cuál de ellos van a leer para que puedan seguir fundamentando, tener las bases fundamentales de lo que aporta la teoría sociológica a vuestra formación profesional. Escucho otra de las personas, de los autores que no he requerido para que me lo lean, por favor. ¿Cierto? ¿Quiénes de los asistentes
tiene un autor por compartir con nosotros. Profe, yo. Sí, le escucho. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. Sí. George Ever Mead. Mead, sí, sí. Ajá, bueno, él. Sí. Estadounidense, filósofo, pragmático, además, y a pesar de no haber obtenido un título universitario, también es considerado como sociólogo y psicólogo social. Teórico, el primer conductismo social, también llamado interaccionismo simbólico, en el ámbito de la ciencia de la comunicación. Otras cosas que investigué pues, de él es que con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia de la conducta, recalcó la emisión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse con sus padres. A partir de la crítica al conductismo pues no sé cómo se diga el nombre, tiene las siglas G.B. Watson, no sé si se dice así. Sí, Watson, sí. Denominó su propia corriente como conductismo social. Pensaba que el yo surge por un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. El gestor verbal es el mecanismo a través del cual se verifica esta evolución, pero también la mente es un producto social. La mente o la inteligencia es un instrumento desarrollado por el individuo para hacer posible la solución racional de los problemas. Ya, profe, eso fue lo que yo consulté. Bueno, muchas gracias. Me parece interesante de George Herbert Mead, ¿cierto? Los aportes que nos haces y nos traes una categoría, escríbanla ahí en el examen parcial. Yo voy a empezar a decirles a ustedes, elaboren mapas conceptuales para que me dejen saber los conceptos centrales de los siguientes autores. Entonces, el invitarlos a que hagan el taller de los 10 más clásicos es para que sepan a líneas generales qué es lo que ellos aportan. Esto no es un paseo pues por la historia solamente, además de recorrer la línea histórica, es poder servir eso que nos sirve para el trabajo social. Entonces, cuando George Herbert nos coloca una categoría como el conductismo social, hay que saber y hay que entender, colóquense ahí, qué entender por conductismo social. Consulten y sepan qué es el conductismo social. Así como decíamos, Desmarques que aportó a la economía política y a la dialéctica de la lucha de clases, que es entender nosotros como teóricos sociales qué es eso del conductismo social. Y la otra categoría que también nos aportó en tu intervención fue el interaccionismo simbólico. ¿Qué es eso el interaccionismo simbólico? Porque la base fundamental de la comunicación se da con eso. La interacción es el objeto del conocimiento de la comunicación, pero ¿qué es interacción? ¿Qué es una relación con sentido? ¿Qué es acción con sentido entre varios? Esa acción que tiene sentido entre varias personas permite lugares comunes para llegar a acuerdos. Y simbólicamente, ¿qué significa eso? Entonces, los gestos verbales, la comunicación verbal, no verbal, ¿qué es lo que permite a George Herbert permitir y decir que la conducta social de los seres humanos está reglamentada por la interacción? Y fundamentalmente, la mente es una construcción, no es una herramienta o un instrumento social, la mente. Entonces se habla de imaginarios colectivos. ¿Qué es eso? Los imaginarios colectivos. Imaginarios colectivos, un término también que hay que tener muy en cuenta. Los imaginarios colectivos. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores sociales
tenemos que saber esas grandes categorías y nosotros en esas categorías cómo las retomamos para nuestro trabajo social. ¿Qué otra persona nos falta? ¿Qué otro de los autores recomendados consultaron? Y si no, me dicen para poder decir, jóvenes, prendan cámara, tomo foto para que nos podamos ir a almorzar. Y en 15 minutos nos reunimos, por favor prenden la cámara para luego venir al desarrollo de la clase. Me prenden la cámara, por favor, yo tomo entonces la foto de hoy, ¿cierto? De la jornada de la mañana. Y para poder saber, pues, qué tan... Voy a pantalla completa. Bueno, entonces a ustedes, muchas gracias, pues, por aparecer en pantalla. Gracias por estar ahí. Quiero desearles la mejor de las oportunidades, pues, para seguir avanzando en este curso. Decirles que sin la compañía de ustedes esto no sería posible. A mí me parece muy interesante tenerlas a ustedes como mis alumnas y nosotros en 15 minutos, son las 1:25, 15 minutos, 15 o 20 minutos regresamos. Pueden ir a tomar descanso, a desayunar o almorzar. Pues yo voy a almorzar, ¿sí? Entonces nos vemos ahorita, ¿les parece? ¿Listo? Muchas gracias, mis queridas. ¿Sí?